Marco Santelli miró su reloj. Era casi medianoche. Las últimas personas habían salido de la ópera de Milán hacía 2 horas. Ahora era su turno de trabajar. Cogió su fregona y su cubo del almacén. Su uniforme azul tenía su nombre escrito. Las letras estaban descoloridas. Había usado el mismo uniforme durante 3 años. La ópera estaba tranquila. Durante el día, se llenaba de música y voces. Gente con ropa elegante venía a ver los espectáculos. Pagaban un dineral por sus entradas. Se sentaban en asientos de terciopelo rojo y aplaudían al terminar la música. Pero Marco nunca se sentaba en esos asientos. Solo los limpiaba. Marco entró en la sala principal. El techo era muy alto. Grandes luces colgaban como estrellas. Las paredes estaban pintadas de oro. Todo parecía caro. Marco había visto esa sala miles de veces, pero aún lo hacía sentir pequeño. Él solo era el hombre de la limpieza. Nadie lo veía realmente. Empezó con los asientos. Fila por fila, limpió cada uno. El terciopelo rojo se sentía suave bajo su paño. A veces encontraba cosas que la gente había dejado caer. Un pendiente de perla, un guante de seda, un programa del programa. Siempre las guardaba en la caja de objetos perdidos. Quizás alguien volviera a buscarlas. Mientras Marco trabajaba, pensaba en la música que había escuchado antes. Los cantantes de ópera habían estado practicando. Sus voces atravesaban las delgadas paredes de su trastero. Ya se sabía todas las canciones. Las había escuchado muchísimas veces. A veces cantaba en voz baja mientras trabajaba, pero solo cuando no había nadie cerca. Marco no siempre había sido limpiador. De joven, tenía grandes sueños. Su madre había ahorrado dinero para comprarle clases de piano. Cada semana caminaba 3 kilómetros hasta la casa de su profesor. La señora Rosa era mayor y amable. Le enseñó a tocar las teclas. Le enseñó a leer música. Decía que tenía un talento natural. Durante 10 años, Marco aprendió a tocar el piano. Practicaba todos los días después de la escuela. Su familia era pobre, pero tenían un viejo piano en la sala. Las teclas eran amarillas y algunas no funcionaban bien, pero a Marco le encantaba ese piano. Lo tocaba hasta que le dolían los dedos. Cuando Marco tenía 18 años, quería ir a la escuela de música. Soñaba con tocar en salas de conciertos. Quería usar traje negro y pajarita. Quería que la gente aplaudiera por su música, pero la escuela era demasiado cara. Su familia no podía pagarla, así que Marco tuvo que buscar trabajo. Al principio, trabajó en una fábrica. Fabricaba piezas de coches todo el día. El trabajo era duro y aburrido. Las máquinas eran ruidosas. No podía oír la música con tanto ruido. Después del trabajo, estaba demasiado cansado para tocar el piano. Poco a poco, su sueño empezó a desvanecerse. Entonces, el padre de Marco enfermó. Las medicinas eran muy caras. Marco tuvo que buscar un trabajo mejor. Fue entonces cuando vio el anuncio de la ópera. Necesitaban a alguien para limpiar por la noche. El sueldo era mejor que en la fábrica. Marco aceptó el trabajo enseguida. En su primera noche en la ópera, Marco se sintió extraño. Había vuelto a un lugar con música, pero ya no estaba allí para tocar ni escuchar. Estaba allí para limpiar lo que dejaban los demás. Eso lo hacía sentir triste y feliz a la vez. Los demás trabajadores de la ópera eran amables con Marco. Estaba Jeppe, que se encargaba de las luces. Estaba Anna, que cosía el vestuario. Estaba Roberto, que movía las cosas pesadas en el escenario. Todos trabajaban de noche como Marco. Se hicieron amigos suyos. Pero ninguno conocía el secreto de Marco. Ninguno sabía que tocaba el piano. Marco nunca se lo contó a nadie. ¿Qué sentido tenía? Ahora solo era un limpiador. Sus sueños eran cosa del pasado. A veces, cuando Marco terminaba temprano su trabajo, se sentaba en el teatro vacío. Miraba el gran piano negro en el escenario. Era hermoso y brillante.
Se preguntaba cómo se sentiría al tocarlo. Pero nunca subía. Ese escenario no era para gente como él. El piano era muy caro. Marco lo había leído en un periódico. Lo fabricaba una compañía famosa. Solo los mejores músicos lo tocaban. Marco los había visto en los ensayos. Vestían ropa bonita y tenían manos suaves. No se parecían en nada a él. Las manos de Marco ahora eran ásperas. Años de limpieza las habían endurecido. Sus uñas siempre estaban sucias, por mucho que se las lavara. A veces se miraba las manos y se entristecía. Ya no eran las manos de un pianista, pero tarde por la noche, cuando no había nadie, Marco a veces tocaba las teclas del piano solo un segundo, solo para recordar cómo se sentían. Las teclas eran suaves y frías. Le recordaban a su viejo piano en casa. Ese piano ya no estaba. Su familia lo vendió cuando su padre enfermó. Marco vivía solo en un pequeño apartamento cerca de la ópera. No tenía esposa ni hijos. La música había sido su único amor, pero ahora solo la escuchaba a través de las paredes mientras trabajaba. Tenía una pequeña radio en su habitación. Ponía música clásica todas las noches antes de dormir. Todas las mañanas, Marco se despertaba y se ponía su uniforme azul. Se miraba en el espejo y veía a un Atí. Hombre rojo con ojos tristes. Esta era su vida ahora. Limpiar los asientos, fregar los pisos, vaciar la basura, ir a casa, dormir, empezar de nuevo. Pero en el fondo, Marco seguía amando la música. No podía evitarlo. Cuando escuchaba una canción hermosa, su corazón se conmovía. Cuando veía a gente tocando el piano, sentía celos. La música seguía dentro de él, aunque nadie lo supiera. A veces, Marco se preguntaba qué pasaría si le contara a alguien sobre sus habilidades con el piano. ¿Se reirían de él? ¿Pensarían que estaba loco? ¿Un limpiador que creía poder tocar música clásica? Parecía imposible. Así que Marco guardó su secreto. Todas las noches limpiaba la ópera. Todas las noches escuchaba la música a través de las paredes. Todas las noches miraba el piano en el escenario y recordaba sus viejos sueños. Pero nunca hizo nada al respecto. Él era solo Marco, el limpiador. Eso era todo lo que sería. O eso creía. El 15 de febrero era la noche más importante del año en la Ópera de Milán. Se celebraba la gala anual. Gente adinerada de toda la ciudad había comprado entradas. Algunas entradas costaban más de lo que Marco ganaba en un mes. Todos vestían sus mejores galas. Las mujeres lucían diamantes y vestidos largos. Los hombres llevaban trajes caros. Marco llegó al trabajo antes de lo habitual. Había más que limpiar antes del gran espectáculo. La ópera tenía que lucir perfecta. Todos los asientos tenían que brillar. Todos los pisos tenían que estar impecables. Los baños necesitaban jabón y toallas extra. Todo tenía que estar listo. La estrella del espectáculo de esa noche era Aleandro Moretti. Era un famoso pianista de Roma. La gente viajaba de otros países solo para escucharlo tocar. Esa noche interpretaría el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Era una de las piezas musicales más difíciles jamás escritas. Solo los mejores pianistas podían tocarla bien. Marco conocía muy bien esta pieza. La había escuchado muchas veces en la radio. Incluso había intentado tocar partes de ella en su viejo piano cuando era joven. Era hermosa, pero muy difícil. El pianista tenía que ser muy hábil para que sonara bien. Durante todo el día, la gente se preparaba para la gala. Se entregaron flores en el vestíbulo. Se extendió la alfombra roja. Los equipos de cámara vinieron a filmar la llegada de los famosos. El personal de cocina preparó comida elegante para la recepción posterior al espectáculo. Marco observó toda esta actividad mientras trabajaba. Vio la emoción de todos. Esto era muy importante para la ópera. Mucha gente importante estaría allí. Los críticos musicales de los periódicos escribirían reseñas. Si el espectáculo salía bien, sería bueno para todos los que trabajaban allí. A las 4,
Aleandro Moretti llegó para su prueba de sonido. Marco estaba limpiando cerca del escenario cuando entró el famoso pianista. Moretti era un hombre alto y canoso. Llevaba un abrigo caro y zapatos brillantes. Se parecía a lo que Marco imaginaba que debía ser un verdadero músico. Moretti se sentó al piano y comenzó a tocar. La música llenó el teatro vacío. Era hermoso. Marco dejó de limpiar y escuchó. La forma en que Moretti tocaba era increíble. Sus dedos se movían tan rápido que parecían borrosos. La música parecía bailar en el aire. Después de la prueba de sonido, Moretti fue a su camerino a descansar antes del espectáculo. Marco continuó con su trabajo. Limpió el escenario con sumo cuidado. Quería que todo estuviera perfecto para la actuación. Aunque solo era el limpiador, se sentía orgulloso de formar parte de esa noche tan especial. A las 6, empezaron a llegar los primeros invitados. Marco los observaba desde la ventana del segundo piso. Coches caros dejaban a la gente bien vestida. Caminaban por la alfombra roja y sonreían a las cámaras. Marco nunca había visto tantos diamantes y ropa elegante en un solo lugar. El vestíbulo se llenó rápidamente. La gente bebía champán y hablaba a gritos. Marco podía oírlos reír y charlar mientras trabajaba arriba. Pronto llegaría la hora del espectáculo. Todos irían a sus asientos. Las luces se apagarían. La música comenzaría. Marco estaba fregando el pasillo cerca de los camerinos cuando oyó gritos. Venían del camerino de Moretti. La puerta estaba entreabierta. Marco podía ver el interior. El famoso pianista estaba inclinado sobre un cubo de basura. Parecía muy enfermo. Un médico lo acompañaba. También estaba la señora Benedetti, la directora de la ópera. Era una mujer menuda de pelo blanco. Siempre vestía vestidos negros y parecía muy seria. Esta noche parecía asustada. ¿Qué tan grave es?, preguntó la señora Benedetti al médico. Intoxicación alimentaria. El médico dijo que es grave. Necesita ir al hospital de inmediato. No puede actuar esta noche. Moretti intentó hablar, pero solo pudo emitir sonidos de malestar. Su rostro estaba verde. El sudor le cubría la frente. Apenas podía mantenerse en pie. Esto no puede estar pasando. La señora Benedetti dijo, esta noche no. Tenemos 800 personas ahí fuera. El alcalde está aquí. Los críticos musicales están aquí. No podemos cancelar este espectáculo. El médico negó con la cabeza. Lo siento, pero no hay otra opción. Este hombre no puede tocar el piano esta noche. Apenas puede caminar. Marco seguía fregando, pero escuchaba cada palabra. Sentía lástima por Moretti. La intoxicación alimentaria fue terrible. Pero también sentía lástima por la señora Benedetti. Esto era un desastre para la ópera. Llegó una ambulancia a buscar a Moretti. Los paramédicos lo pusieron en una camilla y se lo llevaron. La señora Benedetti se quedó en el camerino vacío con aspecto perdido. Su asistente, una joven llamada Clara, intentaba pensar en soluciones. ¿Podemos conseguir otro pianista?, preguntó Clara, a estas horas y con tan poco tiempo para Rachmaninoff. La señora Benedetti negó con la cabeza. Es imposible. Los pocos músicos que podrían tocar esta pieza están fuera del país o tienen otros conciertos esta noche. ¿Qué tal si posponemos el espectáculo? No podemos. Ha viajado gente de otras ciudades. Algunos vinieron de otros países. Los críticos de los periódicos están aquí. Si cancelamos ahora, arruinaremos nuestra reputación. Marco terminó de fregar y se fue a limpiar el pasillo de al lado. Pero aún podía oírlos hablar. Estaban cada vez más desesperados. Alguien sugirió poner música grabada en lugar de piano en vivo. Alguien más sugirió que solo la orquesta tocara sin el piano. Todas las ideas sonaban mal. El espectáculo debía comenzar en 1 hora. En el vestíbulo, 800 personas comían aperitivos y bebían vino. No tenían ni idea de lo que ocurría entre bastidores. Esperaban escuchar una de las mejores piezas para piano del mundo,
interpretada por uno de los mejores pianistas del mundo. En cambio, quizá no escucharían nada. Marco pensó en la pieza que Moretti debía tocar. El concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. La conocía a la perfección. La había escuchado cientos de veces. Incluso había tocado fragmentos hacía mucho tiempo en su viejo piano. Claro, nunca la había tocado con orquesta. Nunca la había tocado para público, pero conocía la música. Mientras Marco trabajaba, una idea loca empezó a tomar forma en su mente. ¿Y si pudiera ayudar? ¿Y si pudiera tocar la pieza? Era una idea descabellada. Solo era un limpiador. Nadie lo tomaría en serio. ¿Y si Marco intentaba apartar la idea? Era una tontería. Hacía años que no tocaba el piano en serio. Tenía las manos ásperas de tanto limpiar. No tenía formación académica en interpretación clásica. Se avergonzaría y arruinaría el espectáculo. Pero la idea no se le iba. Mientras limpiaba las escaleras, pensaba en la música. Mientras vaciaba los cubos de basura, recordaba cómo sonaba la pieza. Mientras limpiaba los espejos, se imaginaba al piano. La hora del espectáculo se acercaba. En 30 minutos, la gente iría a sus asientos. La orquesta ya estaba calentando. Marco podía oírlos afinar sus instrumentos, pero aún no había pianista. Marco terminó temprano sus tareas de limpieza. Guardó sus útiles y caminó hacia el escenario. Vio a la señora, a Benedetti y a Clara todavía intentando resolver su problema. Estaban haciendo llamadas y cada minuto parecían más preocupados. Marco se quedó allí un buen rato observándolos. El corazón le latía con fuerza. Tenía la boca seca. Estaba pensando en algo que parecía imposible. Pero tal vez, solo tal vez, no lo era. Tal vez esta era su oportunidad. Marco respiró hondo. Toda su vida estaba a punto de cambiar. Simplemente aún no lo sabía. Solo sabía que 800 personas esperaban música y que él podría ser el único que pudiera dársela. La pregunta era, ¿tendría el coraje de intentarlo? Marco se quedó en el pasillo observando a la señora Benedetti ir y venir. Tenía el teléfono pegado a la oreja. Llamaba a todos los músicos que conocía, pero todas las llamadas terminaban de la misma manera. No, no pueden venir esta noche. Lo siento, no están disponibles. Esa pieza es demasiado difícil con tan poco tiempo de aviso. Clara estaba en su portátil buscando en línea a algún pianista en la ciudad. Estaba desesperada. El espectáculo tenía que empezar en 20 minutos. Los invitados terminaban sus bebidas en el vestíbulo. Pronto querrían ir a sus asientos. A Marco le temblaban las manos. La loca idea en su cabeza cobraba fuerza. Sabía que podía tocar el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Lo había tocado muchas veces pieza por pieza en su viejo piano de casa. No a la perfección, pero lo sabía. La pregunta era, ¿debería decir algo? ¿Qué era lo peor que podía pasar? Dirían que no. Se reirían de él. Incluso podrían despedirlo. Pero el espectáculo seguiría arruinado. Al menos, si lo intentaba, había una pequeña posibilidad de ayudar. Marco dio un paso al frente. Luego se detuvo. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Era una locura. Era conserje. Limpiaba baños y fregaba pisos. No había interpretado música para nadie en 15 años. ¿Qué le hacía pensar que podría tocar en la ópera de Milán? Pero entonces Marco pensó en su madre. Había ahorrado dinero de su trabajo en el supermercado para pagarle las clases de piano. Había creído en él. Siempre había dicho que era especial. Marco, solía decir, Dios te dio un don. Algún día lo compartirás con el mundo. Su madre había fallecido hacía 5 años. Nunca llegó a verlo tocar en una sala de conciertos de verdad. Pero tal vez esta noche ella estaría observando desde el cielo. Marco volvió a mirar a la señora Benedetti. Había colgado el teléfono y se sostenía la cabeza entre las manos. Clara lloraba en silencio frente a su portátil. Se habían quedado sin opciones.
El espectáculo tendría que cancelarse. 800 personas se irían a casa decepcionadas. La ópera perdería dinero y reputación. Marco tomó su decisión. Caminó lentamente hacia la señora Benedetti. Sentía las piernas como si fueran agua. Cada paso era difícil, pero siguió caminando. Disculpe, Sora, dijo Marco en voz baja. La señora Benedetti levantó la vista. Parecía sorprendida de verlo. Marco, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando? Terminé temprano esta noche, dijo Marco. Le temblaba la voz. Me enteré del problema con el señor Moretti. Sí, es terrible, dijo la señora Benedetti. Tendremos que cancelar el concierto. No hay ningún pianista disponible que sepa la pieza de Rachmaninoff. Marco respiró hondo. Era el momento que lo cambiaría todo. Señora, dijo, sé la pieza. La señora Benedetti lo miró fijamente. Clara levantó la vista de su portátil. Por un momento, nadie habló. ¿Qué dijiste?, preguntó la señora Benedetti. El segundo concierto para piano de Rachmaninoff, dijo Marco. Lo sé. Puedo tocarla. La señora Benedetti y Clara se miraron. Luego volvieron a mirar a Marco. Parecían confundidas. Marco. La señora Benedetti dijo lentamente. Eres nuestro conserje. Sí, lo sé, dijo Marco. Pero también toco el piano. Llevo tocando desde los 8 años. Conozco muy bien la pieza de Rachmaninoff. Clara habló por primera vez. ¿Has tocado alguna vez con orquesta? A Marco se le encogió el corazón. No, admitió, pero conozco la pieza. La he tocado muchas veces solo. La señora Benedetti negó con la cabeza. Marco, es muy amable de tu parte ofrecerme esto. Pero esto es Rachmaninoff. Es una de las piezas más difíciles de la música clásica. Los pianistas profesionales estudian durante años solo para aprenderla. ¿Y tú nunca has tocado con orquesta? No, dijo Marco. Pero señora, ¿qué opción tienes? Tú misma dijiste que no hay nadie más disponible. Si fallo, no estarás en peor situación que tú. Ahora. Pero si lo logro, Marco no terminó la frase. No quería sonar demasiado seguro. La verdad era que estaba aterrorizado, pero también emocionado. Esta podría ser su única oportunidad de volver a tocar música de verdad. La señora Benedetti guardó silencio un buen rato. Estaba pensando. Marco podía ver cómo giraban las ruedas en su mente. Estaba sopesando los riesgos. Un conserje interpretando a Rachmaninoff en el concierto más importante del año. Parecía una locura. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Has estado bebiendo esta noche?, preguntó de repente. No, señora, dijo Marco. Nunca bebo cuando trabajo. ¿Tomas alguna medicación? ¿Algo que pueda afectar tu juicio? No, señora. Clara miraba a Marco con nuevos ojos. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano?, preguntó. 22 años. Marco dijo. Empecé a los 8 años. Toqué hasta los 23. Luego lo dejé por razones prácticas, pero sigo escuchando música clásica todos los días. Todavía me sé las piezas. ¿Por qué nunca nos dijiste que tocabas el piano?, preguntó la señora Benedetti. Marco se sintió avergonzado. ¿A quién le importaría? Solo soy la conserje. Nadie les pregunta a los conserjes sobre sus aficiones. La señora Benedetti miró su reloj. 15 minutos. Para que comenzara la función. Miró a Clara, quien se encogió de hombros. Luego volvió a mirar a Marco. Esto es una locura, dijo. Si esto sale mal, arruinará la reputación de la ópera. Podría arruinar mi carrera. Lo entiendo, dijo Marco. Pero si no haces nada, el resultado será el mismo. La señora Benedetti cerró los ojos y se frotó las sienes. Marco esperó. Toda su vida pendía de un hilo. O le daba una oportunidad o lo mandaba de vuelta a su trapeador y cubo. Finalmente, la señora Benedetti abrió los ojos.
Tienes 15 minutos para demostrar lo que vales, dijo. Ve al piano. Toca algo de Rachmaninoff. Si me convences de que sabes lo que haces, lo intentaremos. Si no, cancelamos el espectáculo. El corazón de Marco dio un vuelco. Gracias, señora. Muchísimas gracias. No me agradezcas todavía, dijo. Esta podría ser la decisión más estúpida que he tomado. Marco caminó hacia el escenario. Le temblaban tanto las piernas que apenas podía caminar. Detrás de él, oyó a la señora Benedetti hablando con Clara con voz preocupada. Llama al director, dijo. Dile que quizá tengamos un pianista de reemplazo. Dile que esté listo para cualquier cosa. Mientras Marco subía al escenario, vio el hermoso piano negro esperándolo. Era el mismo piano que había mirado cada noche durante 3 años. El mismo piano que había soñado tocar. Ahora, por fin, tendría su oportunidad. Pero primero, tenía que demostrarle su valía a la señora Benedetti. Tenía 15 minutos para demostrarle que un conserje podía tocar como un músico profesional. 15 minutos para hacer realidad los sueños de su madre. 15 minutos para cambiar su vida para siempre. Marco se sentó en el banco del piano. Las teclas se veían tan limpias y blancas. Puso sus rudas manos de limpieza. Las manos sobre ellas. Se sentían frías y suaves, tal como las recordaba. Cerró los ojos y respiró hondo. En algún lugar del vestíbulo, 800 personas esperaban música. En pocos minutos, oirían una de las piezas más hermosas jamás escritas o se irían a casa decepcionados. Todo dependía de lo que sucediera en los siguientes 15 minutos. Marco abrió los ojos. Era hora de tocar. Puso las manos sobre las teclas del piano. Las sentía frías contra la piel. Le temblaban ligeramente. Podía sentir a la señora Benedetti observándolo desde un lado del escenario. Clara también estaba allí, junto con el director que acababa de llegar. Todos parecían nerviosos. Marco cerró los ojos e intentó recordar su primera clase de piano con la señora Rosa. Ella le había enseñado a respirar antes de tocar. La música nace del corazón, solía decir. Deja que tu corazón hable a través de tus dedos. Abrió los ojos y comenzó a tocar el comienzo del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Las primeras notas fueron suaves y delicadas. Llenaron el teatro vacío como secretos susurrados. Los dedos de Marco recordaron exactamente a dónde ir. Fue como andar en bicicleta después de muchos años. Su cuerpo recordó lo que su mente había almacenado. Mientras tocaba, algo mágico ocurrió. Las manos brillantes, ásperas y limpias, que habían fregado pisos y baños, comenzaron a bailar sobre las teclas como si pertenecieran allí. Años de práctica a escondidas, años de escuchar a través de las paredes, años de soñar. Todo cobró sentido en ese instante. La música se hizo más fuerte y segura. Marco sintió que su nerviosismo se desvanecía. Esto era lo que estaba destinado a hacer. Esto era lo que realmente era bajo el uniforme de conserje. Era Marco el músico, no Marco el limpiador. La señora Benedetti se quedó boquiabierta. Había esperado una interpretación amateur, tal vez algunas melodías sencillas. No se esperaba esto. El conserje tocaba como un profesional. Su técnica era limpia y precisa. Su interpretación era emotiva y madura. Esta no era la interpretación de alguien que acababa de aprender la pieza. Era la interpretación de alguien que realmente entendía la música. El director, el maestro Giovanni, estaba igualmente asombrado. Había trabajado con muchos pianistas a lo largo de los años. Reconocía una buena interpretación al oírla. Este conserje, este hombre al que todos habían ignorado durante 3 años, tocaba a un nivel profesional. Marco continuó tocando, pasando a las partes más difíciles del concerto. Sus dedos recorrieron las teclas en pasajes rápidos. La música se elevaba, bailaba y lloraba. Cada nota era perfecta. Cada frase contaba una historia. Esto no era solo tocar el piano. Esto era arte.
Clara lo grababa todo en su teléfono. No podía creer lo que veía. En todos sus años trabajando en la ópera, nunca había presenciado algo así. Un conserje que pudiera tocar Rachmaninoff. Parecía imposible, pero estaba sucediendo justo delante de ella. Después de 10 minutos, Marco terminó la sección que estaba tocando. Las últimas notas se desvanecieron en el silencio. Miró a la señora Benedetti, esperando su juicio. El corazón le latía con fuerza, pero ya no de miedo. Latía con fuerza de emoción. Había recordado cuánto amaba la música. Había recordado quién era realmente. La señora Benedetti subió lentamente al escenario. Miraba a Marco como si lo viera por primera vez, lo cual, en cierto modo, era cierto. Marco, dijo en voz baja, ¿cuánto tiempo has podido tocar así? Siempre, dijo Marco. Es decir, desde joven. Simplemente nunca tuve la oportunidad de demostrárselo a nadie. ¿Por qué dejaste de tocar profesionalmente? Marco bajó la mirada hacia sus manos. Mi familia necesitaba dinero. La escuela de música era demasiado cara. Tuve que trabajar. La señora Benedetti asintió. Lo entendía. Mucha gente con talento nunca tuvo la oportunidad de perseguir sus sueños por culpa del dinero. Pero nunca se imaginó que una de esas personas estuviera trabajando. Justo delante de sus narices. La orquesta llegará en 5 minutos. El maestro Giovanni dijo, tenemos que tomar una decisión. La señora Benedetti miró su reloj. El espectáculo debía empezar en 10 minutos. En el vestíbulo, 800 personas estaban terminando su champán y preparándose para ocupar sus asientos. Algunas de las personas más importantes de la ciudad estaban allí. Críticos musicales de los principales periódicos, donantes adinerados que apoyaban la ópera, el alcalde y su esposa. Si Marco fracasaba, sería un desastre. Pero si lo conseguía, sería un milagro. ¿Crees que puedes lograrlo?, le preguntó la señora Benedetti a Marco. ¿Puedes tocar el concierto completo con la orquesta frente a 800 personas? Gente que ha pagado mucho dinero para escuchar música profesional. Marco pensó en su madre. Pensó en todas las noches que había escuchado música a través de las paredes mientras limpiaba. Pensó en los sueños que había dejado de lado cuando la vida se volvió difícil. Esta era su oportunidad, tal vez su única oportunidad. Sí, dijo. Puedo hacerlo. La señora Benedetti tomó su decisión. Entonces vamos a probar algo que nunca se ha hecho antes. En la historia de esta ópera, nuestro conserje se presentará como nuestro pianista principal. Clara se quedó sin aliento. El maestro Giovanni pareció sorprendido, pero Marco simplemente sonrió. Por primera vez en años, se sintió realmente vivo. ¿Qué deberíamos decirle al público?, preguntó Clara. ¿Cómo explicamos que nuestro conserje se ha convertido de repente en la estrella del espectáculo? Les decimos la verdad, dijo la señora Benedetti. A veces, las sorpresas más asombrosas surgen de los lugares más inesperados. Los miembros de la orquesta comenzaron a llegar al escenario. Se quedaron confundidos al ver a Marco sentado al piano con su uniforme de conserje. El maestro Giovanni explicó rápidamente la situación. Algunos músicos parecían escépticos. Otros parecían curiosos, pero todos eran profesionales. Harían su trabajo sin importar quién tocara el piano. Marco miró hacia los asientos vacíos. En pocos minutos, esos asientos estarían llenos de gente, ricos, importantes, que esperaban lo mejor, y él, un simple conserje, estaría tocando para ellos. Pero Marco ya no pensaba en estar nervioso. Pensaba en la música. Pensaba en Rachmaninoff, quien había escrito esta hermosa pieza hacía más de 100 años. Pensaba en todos los grandes pianistas que la habían interpretado antes que él. Esta noche se uniría a esa tradición. Esta noche formaría parte de algo más grande que él mismo. Apareció el director de escena. Damas y caballeros, anunció a la orquesta.
Tenemos 5 minutos para el telón. Por favor, tomen sus posiciones. Los músicos se dispusieron en el escenario. Los violinistas afinaron sus instrumentos por última vez. Los trompetistas calentaron con escalas suaves. El intérprete del Tony ajustó su batería. Marco permaneció al piano. Bajó la vista hacia su uniforme de conserje. Por un momento, se sintió fuera de lugar. Todos los demás en el escenario vestían ropa negra de concierto. Llevaba ropa de trabajo con manchas de limpiador. Pero entonces Marco recordó algo que la señora Rosa le había dicho hacía mucho tiempo. A la música no le importa lo que lleves puesto, había dicho. A la música solo le importa lo que llevas en el corazón. Marco llevaba música en el corazón. Siempre la había llevado en el corazón. Esa noche, por fin, la dejaría salir. Se encendieron las luces del escenario. En el vestíbulo, la gente empezaba a dirigirse a sus asientos. La noche más importante de la vida de Marco estaba a punto de comenzar. Puso las manos sobre las teclas una vez más. En unos instantes, el telón se levantaría. El público lo vería sentado allí con su uniforme de conserje. Estarían confundidos. Se preguntarían qué estaba pasando. Pero entonces empezaría la música y todo cambiaría. El telón se levantó lentamente. 800 personas con ropa cara levantaron la vista hacia el escenario. Esperaban ver a Alessandro Moretti, el famoso pianista romano. En cambio, vieron a un hombre con uniforme azul de conserje sentado al piano. Confundidos, los susurros se extendieron entre el público como olas. La gente revisaba sus programas. Se miraban con cara de desconcierto. Algunos creían que había un error. Otros se preguntaban si se trataba de una broma. En la primera fila, el alcalde y su esposa susurraban. Detrás de ellos, los críticos musicales de 3 importantes periódicos tomaban notas. Parecían confundidos y ligeramente molestos. Habían venido a reseñar a un pianista famoso, no a un desconocido en el trabajo. La señora Valentina Rossi, una de las mayores donantes de la ópera, se inclinó hacia su marido. «¿Qué está pasando?», susurró. «¿Dónde está Moretti? ¿Quién es este hombre?». Su marido, un adinerado empresario, negó con la cabeza. «No tengo ni idea. Más vale que sea bueno. Pagamos 500 euros por estos asientos». En el balcón, turistas de Alemania y Francia miraban con sus prismáticos. Habían viajado a Milán específicamente para este concierto. Tomaban fotos y parecían confundidos. La señora Benedetti se dirigió al frente del escenario. El público guardó silencio, esperando una explicación. «Damas y caballeros», comenzó. «Esta noche tenemos un cambio inesperado en nuestro programa. Alessandro Moretti enfermó y no puede actuar. Sin embargo, nos sentimos honrados de presentar a un artista muy especial que interpretará el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Den la bienvenida a Marco Santelli». El público aplaudió cortésmente, pero seguían confundidos. ¿Marco Santelli? Nunca habían oído ese nombre. ¿Y por qué llevaba uniforme de conserje? Marco observó todos los rostros que lo observaban. Rostros adinerados. Rostros importantes. Rostros que esperaban la perfección. Sus manos volvieron a temblar. ¿Qué hacía allí? Esta gente había pagado mucho dinero. Se merecían un músico de verdad, no un conserje que aprendió piano por afición. Pero entonces Marco vio algo que le infundió valor. En la tercera fila, una anciana le sonreía. Tenía una mirada amable que le recordaba a su profesora de piano, la señora Rosa. La mujer asintió como si dijera, «Tú puedes». El maestro Giovanni levantó su batuta. La orquesta se preparó. Marco puso las manos sobre las teclas. Toda la ópera quedó en silencio. Incluso los susurros confusos. El anuncio se detuvo. Todos esperaban. El director dio la señal. La orquesta comenzó con los primeros acordes del concierto. La música era suave y misteriosa. Llenó la ópera como la niebla matutina. Marco contó los compases,
esperando su entrada. Entonces llegó el momento. Las manos de Marco tocaron las teclas y sonaron las primeras notas del piano. Eran suaves pero claras, perfectas en tono y ritmo. La música parecía flotar hasta el techo y envolver a cada persona del público. Mientras Marco seguía tocando, algo asombroso comenzó a suceder. Las miradas confusas en los rostros de la gente comenzaron a cambiar. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Sus bocas se abrieron ligeramente. Este conserje, este hombre desconocido con uniforme de trabajo, tocaba como un ángel. La señora Rossi, la adinerada donante, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había escuchado a muchos pianistas a lo largo de los años. Había asistido a conciertos en Viena, Londres y París. Pero había algo especial en esta música. No era solo técnicamente perfecta. Estaba lleno de emoción, lleno de alma. El crítico musical dejó de tomar notas sobre la inusual situación. En cambio, comenzaron a tomar notas sobre la música en sí. Era una interpretación extraordinaria. ¿De dónde venía este pianista? ¿Cómo había aprendido a tocar con tanta emoción? La confianza de Marco crecía a medida que tocaba. El nerviosismo había desaparecido. Estaba absorto en la música. Sus manos ásperas, manchadas por años de limpieza, se movían por las teclas como si estuvieran destinadas a estar allí. Cada nota era un trocito de su corazón. Cada frase era una historia de su vida. Los músicos de la orquesta estaban asombrados. Habían tocado este concierto muchas veces con diferentes solistas. Pero esta noche se sentía diferente. Este pianista desconocido los inspiraba a tocar mejor de lo habitual. Su pasión era contagiosa. El violinista tocó con más emoción. Los trompetistas pusieron más alma en sus solos. Cuando la música alcanzó su primer gran clímax, el público se transformó por completo. El empresario que se había quejado del precio de las entradas estaba inclinado hacia adelante en su asiento, totalmente absorto. Los turistas alemanes habían olvidado tomar fotos. Simplemente escuchaban con los ojos cerrados y una sonrisa en el rostro. En el balcón, un joven estudiante de música llamado Paulo lloraba. Había estudiado piano durante 10 años, pero nunca había podido tocar con tanta emoción. Ver a Marco le hizo comprender algo nuevo sobre la música. No se trataba solo de técnica. Se trataba de expresar el corazón. La esposa del alcalde agarró el brazo de su esposo. «Esto es increíble», susurró. Nunca había escuchado algo así. Incluso los acomodadores habían dejado de trabajar para escuchar. Se quedaron al fondo del teatro, asombrados por lo que oían. Algunos conocían a Marco como el tranquilo conserje que trabajaba de noche. Nunca imaginaron que tuviera ese don mientras Marco interpretaba la hermosa sección lenta del concierto. Todo el público pareció contener la respiración. La música era tan delicada, tan llena de anhelo. Hablaba de sueños que se habían dejado de lado, de amores que se habían perdido, de esperanzas que aún persistían. Un anciano en la quinta fila pensaba en su difunta esposa. La música le recordaba su primer baile en su boda hacía 50 años. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. Buenos recuerdos traídos de vuelta por la hermosa música. Una joven pareja en su primera cita olvidó que intentaban impresionarse mutuamente. Simplemente se tomaron de las manos y escucharon la magia que sucedía en el escenario. La música los acercaba sin que se dieran cuenta. Los críticos musicales se estaban quedando sin superlativos en sus notas. Extraordinario, magnífico, único en la vida. Más tarde escribirían que habían presenciado la creación de la historia musical. A medida que el concierto llegaba a su sección final, el tempo se volvía más rápido y emocionante. Los dedos de Marco volaban sobre las teclas en pasajes rápidos que la mayoría de los pianistas encontraban difíciles. Pero para Marco, se sentía natural. Esta era la música que había soñado tocar durante 15 años. Cada nota era una celebración de ese momento. La orquesta tocaba con una energía increíble.
Se alimentaban de la pasión de Marco. Toda la actuación se había convertido en algo más que un simple concierto. Era una experiencia compartida entre los músicos y el público. Todos en la ópera formaban parte de algo especial. La señora Rossi miró a su alrededor, a los rostros que la rodeaban. Vio asombro. Vio alegría. Vio a la gente conmovida por el arte de una forma que rara vez ocurría. Este conserje desconocido les había recordado a todos por qué importaba la música, porque importaba la belleza, porque importaban los sueños. A medida que Marco se acercaba al estruendoso final del concierto, todo el público estaba en vilo. Ricos y pobres, jóvenes y mayores, locales y turistas. Todos estaban unidos por el poder de la música. Se habían olvidado del estatus social y de la ropa cara. Se habían olvidado de sus preocupaciones y problemas cotidianos. Lo único que importaba era la música, y la música era perfecta. Se acercaban las primeras notas. El momento que lo cambiaría todo estaba a punto de llegar. Marco se había transformado de conserje en artista. El público se había transformado de escépticos desconocidos en creyentes, y lo mejor estaba por venir. Las últimas notas del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff resonaron en la Ópera de Milán. Marco tocó los últimos y poderosos acordes con todo su corazón. Sus manos tocaron las teclas una última vez, y entonces la música se detuvo. Por un instante, reinó un silencio absoluto. No se oía ni un solo sonido en todo el teatro. 800 personas permanecieron sentadas completamente inmóviles, como si temieran romper el hechizo que se había lanzado sobre ellas. Marco se sentó en el banco del piano, respirando con dificultad. Sus manos seguían sobre las teclas. No podía creer lo que acababa de suceder. De verdad lo había logrado. Había tocado el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff con una orquesta completa frente a 800 personas, y había sido hermoso. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Marco empezó a preocuparse. Quizás había cometido errores. Quizás al público no le había gustado su actuación. Quizás estaban sentados en un silencio conmocionado porque había sido terrible. De repente, empezó todo. Una persona empezó a aplaudir, luego otra, y luego otra. En cuestión de segundos, toda la ópera estalló en el aplauso más fuerte que Marco jamás había oído. Fue como un trueno resonando por el edificio. El sonido fue tan potente que Marco pudo sentirlo en el pecho. Pero eso fue solo el principio. La señora Valentina Rossi fue la primera en ponerse de pie. Se levantó de su asiento de primera fila con lágrimas corriendo por su rostro, aplaudiendo con todas sus fuerzas. Su esposo se unió rápidamente a ella. Luego se pusieron de pie el alcalde y su esposa. Luego los críticos musicales, luego los turistas de Alemania y Francia. Como una ola que se extiende por el océano, todo el público se puso de pie. Las 800 personas estaban de pie y aplaudiendo. Algunos lloraban. Algunos gritaban, ¡bravo! Otros silbaban y vitoreaban. Marco observaba la multitud de pie. Nunca había visto algo así. Nunca imaginó que podría hacer sentir a la gente así. Su madre había tenido razón hacía tantos años. Dios le había dado un don. Y esta noche, por fin, lo había compartido con el mundo. Los aplausos no paraban. Parecía que nunca pararían. La gente aplaudía con tanta fuerza que les dolían las manos, pero no podían parar. Acababan de presenciar algo increíble, algo que viviría en sus recuerdos para siempre. En la orquesta, los músicos también estaban de pie y aplaudiendo. Habían tocado con muchos solistas famosos a lo largo de los años, pero esta noche había sido especial. Este desconocido portero los había inspirado a tocar mejor que nunca. El maestro Giovanni se acercó a Marco y le estrechó la mano. Fue magnífico, dijo con la voz llena de emoción. En 40 años dirigiendo, pocas veces he escuchado una interpretación tan hermosa. Marco se levantó del piano. Sentía las piernas débiles. Estaba abrumado por la respuesta.
Los aplausos seguían fuertes después de 5 minutos. La gente gritaba su nombre. Marco. 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 La señora Benedetti apareció junto a Marco. Tenía lágrimas en los ojos. No puedo creer lo que acaba de pasar, dijo. Esto es lo más asombroso que he visto en esta ópera. El joven estudiante de música, Paulo, lloraba en el balcón. Aplaudía tan fuerte que tenía las manos rojas y doloridas. Quiero tocar así algún día, le dijo a su amigo. Quiero que la gente se sienta como Marco me hizo sentir. El anciano, que había estado pensando en su difunta esposa, estaba de pie aplaudiendo con una enorme sonrisa. La música le había traído tanta alegría. Le había recordado que la vida es hermosa. Incluso después de la pérdida, los críticos musicales ya estaban planeando sus reseñas. Sabían que acababan de presenciar algo histórico. Esto no era solo un buen concierto. Esta fue una historia que la gente contaría durante años. Empezaron a aparecer flores en el escenario. El personal de la ópera traía ramos del vestíbulo y adornos. Pronto, el escenario alrededor de Marco se cubrió de rosas rojas, lirios blancos y margaritas amarillas. El dulce aroma de las flores se mezcló con el cálido aroma del teatro. Los aplausos continuaron durante 8 minutos completos. 8 minutos de puro agradecimiento y alegría. Marco hizo una reverencia una y otra vez. Cada vez que lo hacía, los aplausos se hacían aún más fuertes. La gente no se cansaba de mostrar su agradecimiento. Finalmente, algunos del público comenzaron a corear, bis, bis. Querían que Marco tocara algo diferente. No querían que esta noche mágica terminara. Marco miró al maestro Giovanni. El director sonrió y asintió. ¿Qué les gustaría tocar?, preguntó. Marco pensó por un momento. Quería tocar algo que mostrara su gratitud al público, algo que expresara lo que sentía por esta increíble noche. Pensó en todas las piezas que conocía y entonces tuvo una idea. Chopin. La primera melodía de Belbellad. Marco dijo solo piano, sin orquesta. El maestro Giovanni asintió e hizo un gesto para que la orquesta tomara asiento. El público se quedó en silencio poco a poco, presintiendo que algo especial estaba a punto de suceder. Marco volvió a sentarse al piano. Observó los rostros del público. Ya no eran desconocidos que pudieran juzgarlo. Eran amigos que habían compartido una hermosa experiencia con él. Eran personas que entendían que la música podía transformar vidas. Empezó a tocar la balada de Chopin. La melodía era suave y triste al principio, como quien recuerda un amor perdido. Pero poco a poco, se fue fortaleciendo y llenando de esperanza. Contaba la historia de alguien que había enfrentado dificultades pero nunca había renunciado a sus sueños. Mientras Marco tocaba, muchos del público sintieron que contaba su propia historia. Todos tenían sueños que parecían imposibles. Todos tuvieron momentos en los que sintieron ganas de rendirse. Pero la música de Marco les recordó que los milagros podían ocurrir, que la gente común podía hacer cosas extraordinarias. Cuando terminó la balada, los aplausos se reanudaron de inmediato. Eran tan fuertes y entusiastas como antes. La gente lanzaba flores al escenario. Marco estaba rodeado de más flores de las que jamás había visto juntas. Se puso de pie e hizo una última reverencia. Los aplausos parecieron sacudir las paredes de la ópera. Marco miró al techo, pensando en su madre. Habría estado tan orgullosa de ese momento. Cuando el telón finalmente bajó, Marco aún podía oír los aplausos a través de la gruesa tela. Era el sonido del agradecimiento, el sonido de la alegría, el sonido de los sueños hechos realidad. Tras el telón, la señora Benedetti abrazó a Marco con fuerza. «Lo has cambiado todo esta noche», dijo. «Para la ópera, para el público, para ti mismo. Nada volverá a ser igual». Marco sonrió entre lágrimas. Tenía razón. Nada volvería a ser igual. Ya no era solo Marco el conserje. Era Marco el pianista, Marco el artista, Marco el milagro.
Y lo mejor fue que esto era solo el principio. A la mañana siguiente, Marco se despertó en su pequeño apartamento y se preguntó si todo había sido un sueño. ¿De verdad había tocado el piano en la ópera de Milán? ¿De verdad 800 personas le habían dado una ovación de pie? Parecía demasiado increíble para ser verdad. Pero entonces vio las flores. Su diminuto apartamento estaba lleno de ramos que le habían regalado después del espectáculo. Rosas rojas cubrían la mesa de la cocina. Lirios blancos reposaban en el alféizar de la ventana. El dulce aroma a flores llenaba cada habitación. El teléfono de Marco había estado sonando toda la mañana. Nunca había recibido tantas llamadas en su vida. La mayoría de los números eran desconocidos. Cuando por fin contestó, la voz emocionada de una mujer habló rápidamente en inglés. Señor Santelli, soy Sarah Thompson de la revista Classical Music Today de Nueva York. Nos encantaría entrevistarlo sobre su increíble actuación de anoche. Todo el mundo de la música clásica habla de usted. Marco estaba confundido. ¿Cómo sabe lo de anoche?, preguntó. El video se ha vuelto viral, explicó Sarah. Alguien grabó tu actuación y la publicó en línea. Ya ha sido visto más de 2 millones de veces. Gente de todo el mundo lo está compartiendo. Marco no entendía qué significaba volverse viral, pero parecía importante. Después de colgar, Clara, de la ópera, lo llamó. Marco, le dijo, tienes que ver esto. Le sugirió que fuera al cibercafé de la calle y viera el video en línea. En el cibercafé, Marco observó con asombro cómo el joven que trabajaba allí le mostraba el video de su actuación. El título decía, Conserje ofrece una actuación inolvidable en la ópera de Milán. Los comentarios a continuación estaban en muchos idiomas, pero Marco entendía lo suficiente como para ver que la gente decía cosas maravillosas. Esto me hizo llorar. De esto se trata la música. Toca mejor que la mayoría de los pianistas profesionales. ¡Qué inspiración! El joven del café, llamado Luigi, estaba emocionado de conocer a Marco. Eres famoso, dijo. Mi hermana compartió este video con todos sus amigos. Todo el barrio habla de ti. Cuando Marco regresó a su apartamento, había más llamadas esperando. Las discográficas querían reunirse con él. Las salas de conciertos lo invitaban a actuar. Los periódicos querían escribir artículos sobre él. Un hombre llamado Stefano Morelli llamó desde Roma. Dijo que era de EMI Classical, una famosa compañía musical. Señor Santelli, dijo, nos gustaría ofrecerle un contrato de grabación. Queremos grabar un álbum suyo tocando piezas clásicas para piano. Marco apenas podía hablar. ¿Un contrato de grabación? Como los pianistas famosos que siempre había admirado. Parecía imposible. Esa tarde, la señora Benedetti convocó una reunión en la ópera. Cuando Marco llegó, encontró el vestíbulo lleno de periodistas y fotógrafos. Todos querían hablar con él y tomarle una foto. Marco, Marco, gritaban. ¿Qué se siente al convertirse en? ¿Amous de la noche a la mañana? ¿Seguirás trabajando de conserje? ¿Dónde aprendiste a tocar tan bien? Marco se sintió abrumado. Ayer, nadie sabía su nombre. Hoy, todos querían hablar con él. Respondió a sus preguntas lo mejor que pudo, pero aún sentía que todo esto le estaba sucediendo a otra persona. Dentro de la ópera, la señora Benedetti tenía noticias para él. Marco, dijo, quiero ofrecerte un puesto como nuestro pianista destacado. Actuarías aquí con regularidad y ayudarías a formar a jóvenes músicos. Por supuesto, también nos gustaría que mantuvieras tu trabajo actual hasta que te sientas cómodo con la transición. Marco se sintió conmovido por su amabilidad. Muchos jefes se habrían molestado de que su conserje les hubiera ocultado un secreto tan grande. Pero la señora Benedetti estaba feliz por su éxito. ¿Hay algo más?, dijo. Hemos recibido llamadas de teatros de ópera de París, Londres y Nueva York. Todos quieren invitarte a actuar. La Ópera Metropolitana de Nueva York quiere que actúes el mes que viene. La Ópera Metropolitana.
Marco había oído hablar de ella toda su vida. Era uno de los teatros de ópera más famosos del mundo y querían que actuara allí. Durante los días siguientes, la vida de Marco se convirtió en un torbellino de actividad. Los periodistas fueron a entrevistarlo a su apartamento. Los fotógrafos le tomaron fotos al piano de la ópera. Un equipo de televisión lo siguió para un documental. La señora Rossi, la adinerada donante que había estado en primera fila, invitó a Marco a cenar en su mansión. Lo presentó a sus amigos como el músico más talentoso de Milán. Lo trataron como a una celebridad. Los críticos musicales que se habían mostrado escépticos antes de su actuación ahora escribían reseñas elogiosas en sus periódicos. Marco Santelli es un genio natural, escribió el crítico de Cora de Isera. Su actuación de anoche nos recordó por qué nos enamoramos de la música en primer lugar. Pero quizás la respuesta más significativa provino de gente común. Marco recibió cientos de cartas y correos electrónicos de personas de todo el mundo. Muchos de ellos compartieron sus propias historias de sueños ocultos y talentos secretos. Una mujer de Alemania escribió: «Tu actuación me inspiró a volver a pintar. Había dejado el arte para convertirme en contable, pero verte me hizo darme cuenta de que nunca es tarde para seguir tu pasión». Un hombre de Japón escribió: «Soy conductor de autobús, pero siempre he querido ser cantante. Tu valentía para actuar frente a tanta gente me ha dado la fuerza para intentar entrar en un coro local». Un adolescente de Brasil escribió: «Estoy aprendiendo a tocar el piano, pero sentía que no era lo suficientemente bueno. Después de ver tu video, entiendo que la música se trata de sentimiento, no solo de técnica. Gracias por mostrarme lo que es posible». Estas cartas significaron más para Marco que toda la fama y las oportunidades. No solo había entretenido a la gente por una noche. Los había inspirado a creer en sí mismos y en sus propios sueños. La escuela de música a la que Marco siempre había querido asistir lo llamó. El director dijo que sería un honor para ellos que viniera a dar una clase magistral a sus alumnos. Le ofrecieron pagarle más dinero por una tarde de lo que solía ganar en un mes como conserje. Los vecinos de Marco en su edificio de apartamentos estaban entusiasmados con su éxito. La señora Antelli, la anciana que vivía al lado, siempre había sido amable con él. Ahora, les decía a todos que siempre había sabido que Marco era especial. Siempre fue tan amable y educado. Les dijo a los periodistas: «A veces podía escuchar música de piano desde su apartamento a altas horas de la noche, pero yo pensé que era solo su radio. Nunca imaginé que la estuviera tocando él mismo». El pastor de la iglesia de Marco le pidió que la tocara durante el servicio dominical. Marco aceptó y la iglesia estaba más llena que nunca. La gente venía de toda la ciudad para escuchar al famoso pianista conserje tocar himnos. Pero con toda la emoción y las oportunidades, Marco también sentía presión. Todos esperaban que fuera perfecto. Todos lo observaban. Algunos temían que no pudiera estar a la altura del increíble nivel que había establecido en su primera actuación. Marco intentó no pensar en la presión. Recordó lo que la señora Rosa le había enseñado: toca con el corazón y la música siempre será auténtica. A medida que transcurría la semana, Marco tuvo que tomar decisiones importantes. ¿Debería aceptar el contrato de grabación? ¿Debería mudarse a un apartamento más grande ahora que podía permitírselo? ¿Debería viajar a Nueva York para tocar en la Ópera Metropolitana? Y lo más importante, ¿en qué tipo de músico quería convertirse? Había pasado toda su vida como un conserje desconocido con un talento secreto. Ahora tenía la oportunidad de convertirse en lo que quisiera. El mundo esperaba ver qué haría Marco Santelli a continuación. 6 meses después, Marco estaba entre bastidores en la Ópera de Milán, pero todo era diferente. En lugar de un uniforme azul de conserje, vestía un elegante frac negro y una pajarita blanca. Sus manos ásperas se habían suavizado por la práctica diaria en lugar de la limpieza diaria. Su nombre estaba impreso en programas y carteles por toda la ciudad. Esta noche era especial. Era el primer concierto oficial de debut de Marco como pianista principal de la ópera.
Interpretaría la misma pieza que le cambió la vida, el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Pero esta vez, la gente venía específicamente para escucharlo tocar. Las 800 localidades estaban agotadas. Las entradas se habían vendido tan rápido que la ópera podría haber llenado el teatro 3 veces. Gente había viajado desde otros países solo para escuchar al famoso pianista de conserje. En su camerino, Marco se miró al espejo. Ahora parecía un auténtico pianista de concierto, pero guardaba algo en el bolsillo de su chaqueta que le recordaba sus orígenes. Su vieja etiqueta con su nombre de su uniforme de conserje. La llevaba consigo a cada actuación como recuerdo de su trayectoria. Los últimos 6 meses habían sido como vivir un sueño. Marco había firmado el contrato de grabación con EMI Classical. Su primer álbum, Hidden Dreams, se había convertido en el álbum clásico más vendido del año. Había actuado en la Ópera Metropolitana de Nueva York, donde recibió una ovación de pie de 10 minutos. Había tocado en el Carnegie Hall, el Royal Albert Hall de Londres y la Ópera Estatal de Viena. Pero esa noche se sentía más especial porque estaba en casa. Allí había comenzado su milagro. Allí había limpiado pisos y soñado con tocar música. Ahora era la estrella del espectáculo. Marco también había creado un fondo de becas de música para niños pobres que querían aprender piano pero no podían pagar clases. Recordó lo duro que había trabajado su madre para pagarle las clases. Quería asegurarse de que otros niños no tuvieran que renunciar a sus sueños musicales por falta de dinero. 20 jóvenes estudiantes estaban aprendiendo piano gratis gracias a la beca de Marco. Algunos de ellos estarían entre el público esa noche, sentados en asientos especiales que Marco les había reservado. Llamaron a la puerta de su camerino. 5 minutos después, el maestro Santelli dijo al director de escena. Todos lo llamaban maestro ahora, un título de respeto para músicos consagrados. Pero Marco seguía sintiéndose la misma persona por dentro. Clara, quien ahora era la subgerente de Marco, se asomó a la sala. El público está listo para ti, dijo con una sonrisa. Creo que medio Milán está ahí esta noche. Marco asintió y se levantó. Mientras caminaba hacia el escenario, pasó junto al armario de suministros donde solía guardar su trapeador y su cubo. Geppe, su viejo amigo que trabajaba con las luces, estaba allí para desearle suerte. Mírate ahora, dijo Geppe con lágrimas en los ojos. De limpiar este lugar a ser el dueño. No soy el dueño, rió Marco. Solo puedo tocar música aquí. Lo mismo, dijo Giuseppe. La música es la dueña de este lugar y tú eres la música. Al subir al escenario, Marco quedó asombrado por lo que vio. Todo el público ya estaba de pie aplaudiendo antes de que él siquiera hubiera tocado una nota. En la primera fila, vio caras conocidas. La señora Rossi estaba allí radiante de orgullo. El alcalde y su esposa habían regresado. Incluso algunos de los críticos musicales que se habían mostrado escépticos 6 meses atrás aplaudían con entusiasmo. Pero los invitados más especiales estaban en la tercera fila. 20 niños de su programa de becas de música estaban sentados con sus padres. Tenían los ojos abiertos de emoción. Algunos nunca habían estado en un teatro de ópera. Eran la prueba viviente de que los sueños se pueden hacer realidad. Marco también notó que algunos de sus antiguos colegas estaban entre el público. Anna, que cosía vestuario, tenía un asiento en el balcón. Roberto, que movía equipo pesado, estaba allí con su familia. Habían visto a su discreto colega transformarse en una estrella internacional y no podrían haber estado más orgullosos. Los miembros de la orquesta ocuparon sus puestos. El maestro Giovanni dirigía de nuevo, igual que aquella mágica noche de 6 meses atrás. Le dedicó a Marco una cálida sonrisa y un gesto de asentimiento. Mientras Marco se sentaba al piano, se sentía completamente diferente a como se sentía 6 meses atrás. Entonces había estado aterrorizado e inseguro. Ahora se sentía seguro y preparado. Pero lo más importante no había cambiado: su amor por la música. El público guardó silencio.
Marco puso las manos sobre las teclas y sintió la familiar frescura del marfil. Pensó en su madre, que sabía que lo observaba desde el cielo. Pensó en la señora Rosa, su primera profesora de piano, que creyó en él cuando era pequeño. Pensó en todas las personas de todo el mundo que le habían escrito para contarle que su historia las había inspirado a perseguir sus propios sueños. Sobre todo, pensó en el poder de la música para cambiar vidas. Su vida había sido transformada por la música. Las vidas de todos los presentes en el público habían sido conmovidas por la música. La música tenía el poder de unir a las personas, de hacerlas sentir menos solas, de recordarles que las cosas hermosas eran posibles. El maestro Giovanni levantó su batuta. La orquesta estaba lista. Marco estaba listo. El público estaba listo. La música comenzó. Mientras los primeros acordes llenaban la ópera, Marco sonrió. Aquí era exactamente donde él estaba. Marco se sintió atraído. No porque llevara ropa elegante ni porque la gente pagara por escucharlo tocar. Él pertenecía allí porque la música vivía en su corazón y este era un lugar donde podía compartirse. La voz del piano se unió a la orquesta, y una vez más, la ópera de Milán se llenó de magia. Pero esta vez no fue una sorpresa. Esta vez fue el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Marco. Un capítulo donde los sueños se hicieron realidad y la música encontró su legítimo hogar. Mientras Marco interpretaba las hermosas y familiares notas del concierto de Rachmaninoff, se dio cuenta de algo importante. No solo se había convertido en un músico famoso. Se había convertido en la prueba de que cosas extraordinarias podían sucederle a la gente común. Se había convertido en la esperanza para todos los que alguna vez se habían sentido invisibles u olvidados. El conserje que una vez limpió el escenario ahora lo dominaba. El hombre que una vez ocultó su talento ahora lo compartía con el mundo. El soñador que creía haber perdido su oportunidad descubrió que nunca es demasiado tarde para que los sueños se hagan realidad. Y entre el público, 20 jóvenes estudiantes de música observaron y aprendieron que con pasión, trabajo duro y un poco de valentía, cualquier sueño era posible. La música se expandió por la ópera, llevando consigo toda la esperanza y la belleza que Marco había mantenido ocultas durante tantos años. Ahora era libre e inspiraría a generaciones futuras. Marco Santelli había encontrado su voz y el mundo lo escuchaba.